¿Qué pasa, Peña? Este es el primer conversatorio de Está Pasando. Tenemos un montón de entrevistas a un montón de personas que son las que han llevado a cabo el circo en Latinoamérica en los últimos años y decidí que por una parte íbamos a contar nuestro proyecto a través del viaje y habrá otro tipo de vídeos como este que serán conversatorios. Ambos para mí son súper interesantes porque el propio viaje va contando eventos y va contando situaciones, pero estos conversatorios es donde realmente hay como mucha información, muchas reflexiones. Son conversatorios porque aparece la conversación completa. Yo también formo parte, aunque normalmente siempre estoy detrás de la cámara, he decidido que también mis intervenciones pueden ayudar a entender un poco el concepto de está pasando y las preguntas que hago, ¿no? He decidido que el primer conversatorio sea el que tuve con Gaby Videla, la actual directora de Circo Criollo, y la hija de Jorge Videla y Óscar Videla, que era su tío, que fueron los fundadores de la que fue la primera escuela de circo de Sudamérica. Me parece interesante empezar por aquí porque realmente marca un inicio. Después de ellos, y de manera muchas veces independiente, sin conocer qué estaba sucediendo, se fueron abriendo otros espacios. Pero para mí este es el primero, es el testimonio que cuenta más hacia atrás, que es como cronológicamente el primero. Espero que lo disfrutéis, fue una conversación súper interesante. Vendrán otras, cada una va abarcando temas distintos dentro del circo y solo quiero agradecer a Circo Criollo y también a Roque de la compañía Circo de WAP, porque realmente yo no pensaba pasar por Buenos Aires, ya había descartado esa idea, pero él me insistió y me dijo que sí o sí tenía que conocer a las personas que conocí allí. Él me abrió hasta las puertas de su casa, aunque finalmente no hizo falta, pero él, bueno, como que me contó todo lo que estaba sucediendo en Buenos Aires y a mí me fascinó tanto que decidí ir y estuve todo como una semana entera yendo de un lugar a otro, recopilando conversaciones y aprendiendo mucho. Y una de las primeras, de hecho la primera que tuve en Buenos Aires fue con Gaby y con su mamá, que también estaba presente, matizando y dando a veces parte de contexto histórico. En fin, espero que os guste. Nosotros nadie nos da un centavo, ni para poner espacios, ni como para entrenar, ni como para nada. Mis papás, mi papá, yo les digo mis papás a ambos, porque los que formaron esta escuela son mi papá y mi tío, que esta es la primera escuela de Sudamérica. Después de Cuba, sí, de América realmente, porque después de Cuba, que la formó Rusia, somos la primera. Tiene 41 años esta escuela acá. Entonces, ¿qué decirte? Claro. Nosotros nunca jamás tuvimos un subsidio. La primera vez que tenemos un subsidio fue este año. Bueno, Que contra la voluntad de mi papá y mi tío, yo lo solicité y nos lo otorgaron. Claro. Pero en nuestra historia, o por lo menos en la historia de mi papá y de mi tío, que tuvieron la escuela 35 años, no pidieron jamás un subsidio de absolutamente nada ni de nadie. Nadie nos dio un centavo para poder formar esta escuela y hacer esta escuela y sostener esta escuela en el tiempo. Esta escuela solamente se sostuvo con el trabajo de ellos y con el trabajo de los alumnos. Claro. Que vinieron, pagaron su cuota, aprendieron, egresaron y se fueron. Y luego hay devolución por parte de los alumnos, como el modelo cubano, de... No. O sea, aquí una vez que ya se han egresan y son artistas independientes. Entonces, no deja de ser un país conformado no solamente por indios argentinos, sino también por extranjeros que llegaron acá en la Segunda Guerra y se fueron formando. De hecho, mi abuela vino en la panza de toda una familia tana y nació acá, pero ella vino formada desde Italia. Y lo mismo ella es literalmente criolla porque sus padres, papá chileno, mamá mexicana, y nació acá porque estaban en gira con el circo y acá se quedaron. Aquí hicieron sus bases y así. Entonces es como un país muy formado por extranjeros. Claro. Sí, lo mismo pasa también en México, o sea, pero es una de las particularidades de Latinoamérica al final. Sí, estuvimos invadidos, entonces ¿cómo no estar formados por ellos? No solo invadidos, sino después han venido y se han formado acá colonias. Nosotros en Argentina tenemos colonias en un montón de países. Claro.
Sí, no, yo me acuerdo cuando fue lo de las Torres Gemelas, nosotros como diciendo, ay, estamos tranquilos con el circo, perdidos en un pueblo de Santiago del Estero. Y mi papá me mira y me dice, ¿qué perdidos? O sea, ¿vos sabés que en Santiago del Estero está la colonia árabe más grande de la Argentina? No. Bueno, entonces, media pila, me decía como, ok. Como, estamos formados por extranjeros, por donde, la provincia que mires. En el norte, por Misiones, Corrientes, tenemos alemanes, árabes, italianos, españoles, de lo que nos miren, de lo que nos pidas tenemos. Pero ya te digo, y los de circo también tenemos raíces de todos lados. La gente de circo también tenemos raíces de todos lados. Porque al ser itinerante, nosotros somos descendientes de familias itinerantes. Entonces, como te digo, mi mamá y mi tía nacieron acá, pero de un papá chileno y una mamá mexicana. Que salieron, mi abuelo se fue con el circo en gira, por Guatemala conoció a mi abuela, se casaron y empezaron a bajar, entraron al circo en Brasil, y de Brasil estuvieron 5 o 6 años, bajaron a la Argentina. Pero antes estuvo en México. Sí, Ataide. mi abuela trabajó muchos años en el circo Ataide. Entonces ahí entró mi papá y ahí se conocieron. Mi papá salió de acá por Centroamérica, llegó a México y ahí conocieron. Y ahí después siguieron Centroamérica y después pasaron. Entonces llegaron y tuvieron sus hijas nacieron acá y decidieron radicarse acá. Pero como te digo, muchos somos descendientes. Y una de las cosas que me está llamando la atención es que, claro, el circo normalmente es itinerante, pero yo ahora, claro, igual es porque para mí es más fácil, pero yo estoy siempre entrevistando a circos que ahora ya están estáticos. Sí. Que tienen una zona, una región mucho más pequeñita. Como que se han perdido esas grandes giras así. Es que, ¿sabés lo que pasa? Hoy es muy caro mover un circo. Entonces, las giras suelen ser o más pequeñas o las giras que son grandes son de circos poderosos. Por ejemplo, hoy acá hay uno de los circos más grandes de la Argentina que está hoy en Crobar y General Paz, acá eso es La Tablada. Pero cruzás La Tablada, cruzás General Paz y estás en Buenos Aires. Ese circo cambia de 3 a 4 ciudades al año. Porque mover ese imperio es muy caro. Entonces no hay cómo sostenerlo. Y entiendo que tiene que ver con el público, que ya no hay tanto público que llene los circos como antes, por eso no tiene nada que ver. No, Sigue siendo lo mismo. sigue siendo lo mismo. Hoy es más difícil traerlo porque con el tema de Netflix, de las redes y demás, el público es más difícil de atraer, pero cuando viene, viene. Eso no hay problema. Estaba leyendo lo de la colaboración con el libro este de Julieta Infantino de Sí. Pedagogía del Circo, que me encanta la historia ahí de la historia del circo criollo, Ajá. que yo soy muy fan del circo de los muchachos y me ha sorprendido mucho verlo ahí como, pensaba que era el único friki que sabía de esto, porque muy poca gente conoce también eso que pasó ahí en España. Me ha sorprendido y me ha gustado mucho que también fuera un referente para Sí, lo que sí, pasó sí, aquí. sí. Pero, claro, entonces, la historia más o menos la sé, pero me gustaría como que si tú puedes mencionarla para como que quede registrada, o sea, cómo fue así a grandes rasgos el proceso hasta llegar a donde estáis ahora. Mira, en Argentina hubo un éxodo muy grande de artistas, porque tenemos eso. El artista de circo latino tiene una característica particular, que es vendedor de lo que hace. Entonces, a veces hace mucho menos dificultad y vende más que cualquier otro artista que vos decís, no sé, un ruso, un chino o un francés, que es lo que hablábamos hoy, que los franceses son más contemporáneos, más para adentro, como menos vendedores de la dificultad que hacen. En cambio, el latino no. El latino tira 3 clavas y te las vende como si tirara 7. Entonces, eso es una ventaja. Y por ende, hubo un momento en Argentina donde no había artistas, porque estaban todos trabajando afuera. Entonces, los circos no tenían que contratar. Entonces, a mi papá se le ocurrió esta idea de, en base al circo de los muchachos y toda la historia de que él ya conocía, de formar una escuela y sacar
no solamente gente que lo hiciera por hobby, sino sacar los niños de la calle y hacerlo con una función social también. Entonces, mataba como 2 pájaros de un tiro, como sacaba a los niños de la calle, de la droga y de la mala vida, y les enseñaba una profesión. Y a la vez, al enseñar una profesión, por alguien nacido y criado en el circo, lo iba a formar como un artista. Entonces, le brindaba la posibilidad de enseñarle una profesión y darle un trabajo. Y dentro de eso, cambiarle la vida. Entonces, así empezó la idea de mi papá y de mi tío. ¿Y como idea funcionó? Al principio no, porque ellos tuvieron la ayuda de una iglesia. Entonces, el padre los ayudaba, les dio el espacio, les dio todo para poder enseñar. Ellos pusieron la escuela, enseñaron, con el trabajo que ellos generaban iban comprando colchonetas, iban comprando equipos de gimnasia, pero ¿qué pasaba? Al ser un proyecto social de parte de la iglesia les sacaba todos los beneficios y dineros que los niños ganaban a través del circo y los repartía con fútbol, vóley, handball, y era como, pero si estos chicos no generan nada, ¿por qué nosotros son los míos los que generan? Dale más a los míos, no repartas todo. Pero bueno, eso no sucedía. Entonces, los nuestros no había forma de que avanzaran. Entonces, mi papá con el tiempo fue tratando de independizarse y fue moviendo la escuela y fue pasando por una universidad y fueron pasando por un teatro y por otro teatro, hasta llegar hasta donde estamos. Bueno, y entonces, ¿en qué momento cambia esa lógica de ser proyecto de circo social? Porque ahora no es un proyecto de circo social, es un proyecto de circo de formación profesional. De formación profesional. ¿En qué año cambia? Creo que fue generándose sobre la marcha. No hay una fecha certera porque fue siendo sobre la marcha. Y entonces ahora mismo el objetivo de la escuela es formar artistas. Formar artistas y de los Sí. talleres infantiles que tenéis. Sí, la idea también fue mutando porque sucede que muchos alumnos vienen con el afán de ser artistas. Por ejemplo, vos acabas de ver una clase, 2 clases viste, la de los pequeñitos y la de los adultos de mano a mano. En la mitad de esa clase que vos viste hay alumnos que vienen por hobby y hay otros que vienen porque ya son artistas profesionales. Entonces, hoy por hoy, el circo también está visto como un hobby. Hay un montón de gente que en vez de ir al gimnasio a hacer fierros, a hacer aparatos, o zumba o localizado, viene al circo y lo hace como un hobby. Hace telas, hace verticales, hace acrobacia, hace catarsis, hace psicología. O sea, encuentran un mundo que no es que vos te metés en el gimnasio, escuchás la música, vas, haces tus 2 horas de entrenamiento y te vas a tu casa. Acá hay una cuestión más humana, que el profe mientras vos estás ensayando, vos haces cosas de altura, vos haces cosas de riesgo. Y si vos no estás 100% óptimo, vos no las podés utilizar, hacer. ¿Y cómo te das cuenta? Tu profe se da cuenta si vos estás o no estás 100% metido dentro de la clase. Y cuando vos no estás 100% metido dentro de la clase, te preguntan, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que tengo un problema, mi mamá está enferma. No, entonces encuentran muchas situaciones que a veces son un poco más humanas, que donde vos vas y te encerrás dentro del gimnasio, con la música a todo volumen, haces tu clase y te fuiste. O sea, yo nunca he entendido, y esto es una cosa igual mía, súper particular, Sí. de que no entiendo la gente que se mete a un gimnasio, por ejemplo, a hacer crossfit, ¿no? Se mete Sí. y están mega motivados y así como intentando a tope ponerse el cuerpo y luego digo, vale, pero todo eso, ¿para qué lo vas a utilizar? O sea, como, ahora con el cuerpo que tienes, te metes una semana en una escuela de circo y lo puedes aplicar a algo concreto. O sea, más allá de ponerte fuerte, o sea, darle una función artística o, no sé, de conseguir cosas más difíciles, un camino que tiene sentido para mí. Pero eso, veo gimnasios llenos que no tienen sentido y veo un potencial muy grande en el circo. Eso es como mi pedrada personal, pero es como que veo mucho más sentido en esto. Sí, y yo muchas veces veo alumnos que no vienen con el fin de ser artistas y tienen un potencial y ensayan 6, 8, 10 horas al día. Y vos decís, pero ¿por qué no se dedican a trabajar? ¿Por qué no o a ganarte, aunque no lo miren con el fin de ganar dinero, pero sí como no solamente hacerlo
por hobby, venir a entrenar y volverte a tu casa. Y eso sucede mucho hoy también, ¿eh? Hoy sucede mucho. Bueno, igual depende de la persona. Hay gente, lo que dices tú, hay gente que igual no tiene tanto talento, pero tiene ese carisma o esas ganas de exponerse. Igual eso vale más que todo el talento del mundo. Totalmente. Sí, como lo que leía de que escribía ¿es tu padre o es tu tío? Lo del chico este que tenía muchísimo talento y un día dejó de ir y se apuntó a fútbol. Sí, mi papá. Sí, bueno, no me interesa. Claro, Sí. Hostia, todo lo que le he dedicado a esto. Es así, que de repente se cansan y no vienen más. Y ahora mismo entonces el circo criollo, bueno, me habló de esta escuela por primera vez, ya la conocía evidentemente Sí. de oídas, pero Roque, que fue Sí. estudiante, que lo encontré en San Francisco, él, bueno, como que no tienes que ir al circo criollo, claro, porque es su lugar, ¿no? De hecho hasta me dejó de quedarme en su casa, como para que viniera aquí. Sí. Entonces era como muy importante para él y bueno, para mí, porque me lo hizo con tanto entusiasmo como, no, pero es que es la cuna del circo en Latinoamérica y no sé qué, pero hay que ir sí o sí, ¿no? Ahí. Y, o sea, entiendo que aparte de todo lo histórico del circo criollo, me gustaría saber ahora mismo en el circo argentino, ahora mismo esta escuela, ¿qué sigue significando? O sea, cómo... Es muy importante. Nuestros alumnos están dentro de los mejores espectáculos de la Argentina. O sea, nuestros alumnos egresados con un número conformado, con principio, nudo y desenlace, están dentro de los mejores circos. O sea, entonces seguimos siendo un rol muy importante, porque sigue habiendo artistas de generación de circos, pero también sigue habiendo muchos alumnos con muchísimo talento y que son a veces hasta mejores. ¿Y cómo es esa...? Porque vosotros al final tenéis esa cosa disruptiva de haber sido el circo tradicional, ¿no? Que se tuvieron que enfrentar a eso de abrir el secreto, ¿no? Sí, que al principio los amigos de mi papá, los amigos y la familia de mi papá lo querían matar, porque esto es algo que siempre se enseñó de generación en generación, de familia en familia. Entonces, cuando de repente mi papá y mi tío se lo abren al mundo, ellos lo querían matar. Y después lo fueron aceptando, lo fueron valorando hasta que, ya te digo, hoy los terminan contratando. Hoy, la semana pasada, hace 10 días, 15 días atrás, hubo un festival de circo acá internacional un festival internacional de circo en Argentina y, por ejemplo, 2 de los números que participaron son de escuela. Uno nuestro y otro de otra escuela, de la escuela de Mario Pérez. Y fue... no, bueno, Mario ahora está en la UNTREF. Y son alumnos que salieron de la UNTREF. Y si te tengo que ser sincera, dentro del festival, los 2 números del circo fueron los 2 únicos números que no fallaron nada. Y que son de escuela. Después el muchacho que salió segundo puesto tampoco falló, pero estos 2 números, que te digo que son de escuela, no fallaron absolutamente nada. Y la presentación, vos los veías y si ellos no te decían, el locutor no te decía que no eran de familia de circo o que eran primera generación de circo o lo que fuera, vos no te dabas cuenta. Y para mí, sabes cómo se me inflaba el pecho, ¿no? Claro. Yo estaba feliz. Yo ahora justo acabo de escribir un artículo porque este proyecto que estoy haciendo, antes de hacerlo, o sea, este es un proyecto autofinanciado, pero he conseguido distintas colaboraciones. Por ejemplo, una es cartografía de circo, no conoces, que lo lleva Ley. No. ¿Ley? Ley es un chico argentino que está en Barcelona, reside en Barcelona. Me suena. Y es el que estuvo a cargo de la central de circo en Barcelona. Ok. Y también está... ¿Cómo se llama el festival este que dirige? Es Trapezi. Creo que es Trapezi que dirige. Me parece que me suena de nombre, pero o capaz que lo conozco y no recuerdo. Bueno, Ley es argentino que fue allí a Barcelona y lo hizo muy bien, se supo desenvolver y ahora está como en las... De hecho, él le está metiendo está poniendo mucho músculo para unir al circo tradicional con el circo contemporáneo. Ha creado una confederación, se llama como Red Intersectorial de Circo, y está realmente como tirando y mediando para que empiece a fluir. Como quizás aquí fluye de manera más natural, en España es mucho más, todavía está un poquito separado, y él está haciendo mucha fuerza en esa dirección. Entonces Ley
Sí, que estaba escribiendo ahí un artículo, porque colaboro con otro proyecto que tiene Leandro, que es se llama Cartografía de Circo. Están intentando mapear el circo, sobre todo instituciones de circo, no sé si el Club también está dentro de No sé. ese mapeo. Bueno, es una cosa voluntaria, si tú quieres, te das de alta, es una base de datos, y lo que hacen es poner proyectos en el mapa, sobre todo con el tema mirando a los Iberescena. O sea, para que alguien que quiera hacer un Iberescena pueda decir, pues mira, me interesa hacer algo con Argentina y con Bolivia, por ejemplo. Entonces hay instituciones que para darte de alta te piden ciertos requisitos para que luego sea muy fácil hilar el proyecto. Claro. Entonces, bueno, te recomiendo, si quieres, luego te paso un enlace, Sí. porque es gratuito y es solamente como para visualizar el circo. Y otra colaboración que estoy haciendo es con Circus Talk, que es una plataforma de circo gringa, que en realidad la lógica de gringa es que allí hay un mercado muy fuerte, pero hay una falta de talento también muy grande. Entonces ellos tienen el foco en Latinoamérica, pero en Latinoamérica desconocen que hay un sector que realmente es súper gringo, así con sus cazatalentos, con sus no sé qué, que es un poco arcaico. Y entonces esta plataforma se ha posicionado como que la gente sube un perfil gratuito como de Facebook, y entonces los cazatalentos van a mirar. Entonces están como todo el rato mirando y constantemente hay ofertas de trabajo para cruceros, para Las Vegas, para ese tipo, ¿no? Y como todos los días salen como 50 ofertas de trabajo. Mira qué bien. Ellos son un intermediario entre cazatalentos y una plataforma Está buenísimo. Profesional. De hecho, mira, te voy a dar, porque, o sea, la plataforma es gratuita, pero yo tengo, o sea, lo típico, si pagas puedes tener preferencia. Lo digo por si tenéis algún alumno que se quiera apuntar. Sí. Es totalmente gratis. Y luego, si quieres tener prioridad, pues tienes que pagar. Claro. Entonces, o sea, como para que aparezca tu show o todo lo que tengas. Entonces tú te haces un perfil, subes tus cosas, tus fotos, como si fuera un Facebook, pero plataforma específico. Y entonces también te da la posibilidad de contactar con los cazatalentos de los distintos lugares. Bueno, una de las cosas que hago con ellos es que ellos no me pagan, pero bueno, lo que me han pagado ha sido un proyector para yo poder hacer presentaciones y me dieron un poco de dinero para poder llevar a cabo los documentales, así como $1000. Para 4 años, pues como, bueno, me vale, me sirve. Y aparte les hago artículos. El último artículo que les he hecho es de una compañía de circo de una isla de Chile que se llama Chiloé. Sí. Pues ahí hay una compañía de circo que es tradicional, o sea, su estética y su forma y su investigación ha sido tradicional. Sí. Pero ellos son de primera generación, Ajá. lo hacer ahora. Sí. Pero lo que pasó es que ellos se fueron a buscar a personas muy mayores del circo tradicional que tenían, pues por ejemplo, la percha, Sí. que era como algo que se estaba extinguiendo, pues fueron a buscar a un señor de 80 años y el señor dijo, mira, como mis hijos no hacen esto, pues lo voy a enseñar a vosotros. Entonces han hecho como esa búsqueda y están implementando... Bueno, de hecho estos alumnos que te digo, que participaron en el festival, ¿Sí? y siento que no son nuestros, hablo muy orgullosa de ellos, porque no dejan de ser de escuela y para mí siento que no importa si son nuestros o no son nuestros, siento que el trabajo de la gente que no es de circo es tan y más importante que del circo, porque nosotros cuando nacemos en el circo está como impuesto, como nacemos y jugamos a que hacemos rutinas de circo y las vamos aprendiendo naturalmente sin darnos cuenta. Pero la gente que no es de circo, para mí tiene doble y hasta triple mérito, porque es algo que le gusta, le apasiona, va, lo aprende, paga para hacerlo y lo hace con un amor y una pasión que no tiene nombre. Y estos muchachos son un dúo de percha que aprendieron de un famoso y prestigioso perchista que falleció hace poquito. Argentino, sí. Entonces estuvo buenísimo porque Pelusa Pueyrredón les enseñó poquito antes de morirse. Entonces estaba súper bueno. Entonces me gusta esa familia de circo. Y a mí me gusta... ¿Cómo se llaman? Ellos se llaman Circo Hermanos Castro. Creo que hacen malabares. Pues hacen un poquito de malabares, hacen también una cosa que vieron la mamá del tipo se fue a Cuba y vio una cosa que se llama cuadrante cervical, que es como mira, te puedo enseñar una foto. Sí, claro. Porque me parece que los vi el año pasado cuando estuve en Chile. Puede ser. Que estuvieron en el día del circo chileno. O sea, esto fue una copia así de... Pero eso es un número viejísimo. Sí. Sí. Entonces ellos como que están Mira. rescatando este tipo de cosas.
Esto lo hacían los poemas. Por eso. Entonces, Los poemas son mis primos. ¿Ah, sí? Sí. Claro, entonces... Y serían unos tíos. Claro, Ujú. pero a mí me gustaba mucho ese concepto de, claro, ellos están como rescatando cosas porque de verdad lo sienten. Claro, ellos no vienen de familia de circo y al principio también igual tenían los circos tradicionales un poco en contra. Como Y en Chile son peor que nosotros. sí, yo me he dado cuenta de que son mucho más Se cuidadosos. nos dicen, les dicen forasteros y todos. Wow. Sí, sí, sí. Claro, sí, bueno, otras lógicas también, cada lugar, es que claro, pues Chile está ahí apartado con la montaña ahí pegado, pues al final de ellos sabrán. Sí, sí. Ahora también los están aceptando bastante más y todo, pero al principio también no querían saber nada. Bueno, ahora, pero ellos en Chile se ha reconocido el circo como patrimonio. Sí. O sea, tienen también un trabajazo así hecho de Ujú. reconocimiento. Sí, yo viajo bastante seguido a Chile y tengo, de hecho, una de las mujeres que trabaja bastante para que el circo se reconozca como patrimonio es María Elena Andrich, que es amiga mía. Sí. Sí, La tengo pendiente de entrevista. sí. María Elena es amiga mía, sí. Bueno, pues a mí me fascinó esa historia de como una primera generación de circo, porque claro, él decía, el tipo decía, vale, yo vengo de una familia que mi padre es carpintero, mi madre no sé qué, yo me fui a estudiar circo, al Circo del Mundo, pero a mí no me gustaba el circo contemporáneo, a mí me gusta el circo tradicional, que era lo que yo, porque él vivía en el lugar al lado donde se ponían las carpas y él nació fascinado con eso. Y es como, vale, a mí no me aceptaron, pero yo ahora lo puedo hacer y ahora mi mujer está en el circo, mi hija está en el circo, y dice, en realidad yo ya soy un circo, o sea, todavía no, pero va a haber un linaje, si esto sigue así. Sí. ¿Qué diferencia hay? Son los que yo estoy empezando ahora. Y nunca lo había pensado, para mí fue como una rotura así de... Claro, pueden hacer también ahora el circo como puramente tradicional. Pero es que realmente a veces, mira, mi bisabuelo, uno que está por ahí, en 1880, él no era de circo. Él era de una familia mendocina que tenían fragua y su padrastro lo maltrataba. Entonces mi bisabuelo juntó sus cositas y se fue. Y se escapó con un circo y se hizo payaso. Y hoy estamos acá y soy cuarta generación de circo. Pero mi bisabuelo no era de familia de circo. Y mi abuelo materno tampoco. Sí se casó con mi abuela, que sí era de familia de circo, pero mi abuelo materno no. Entonces, siempre hay alguien que arranca. Claro. Y a la corta o a la larga terminamos siempre naciendo de alguien que viene con el circo, pero realmente en algún momento tiene que empezar. Claro. Y no siempre empiezan con el circo. Sí, como que también nosotros ahora mismo somos el pasado de alguien. Ujú. ¿No? Claro. ¿Y cómo hacéis, por ejemplo, aquí en el circo criollo, Sí. estáis como en ese punto intermedio entre, os habéis dado pie a que haya todo un circo que ya es más contemporáneo que tradicional? Ujú. Pues al final yo, la visión que tengo, que igual es un prejuicio, es como que estáis un poco entre medias, ¿no? Estamos en el medio, porque mira, por un lado, mi papá con el tiempo fue diciendo que esta escuela, más que escuela, terminó siendo una universidad, porque muchísimos de los alumnos egresados pusieron sus espacios. Entonces, muchas de las escuelas que vos ves en Argentina son de alumnos egresados de nosotros, o de alumnos egresados de nosotros. Entonces mi papá después ya en chiste decía, yo ya no hice una escuela, yo hice una universidad. Y se mataba de risa como su proyecto, cuando él nació, él nunca pensó que iba a terminar en lo que logró hacer. Entonces, hoy, como te digo, estamos en el medio, porque no solo formamos artistas de circo netos, sino que también formamos artistas contemporáneos, y que en realidad yo hoy siento que formamos artistas. Y que un artista, si es bien formado, puede ser, como digo yo, criollo o contemporáneo. Porque en realidad vos te formás como un artista. Y de acuerdo a quien te contrate o lo que vos quieras hacer, es lo que vas a hacer. Porque si vos, no sé, yo soy completamente tradicional, pero en el 1997 me contrató el Circo de la Costa, que era la versión argentina de Cirque du Soleil, y hacíamos circo contemporáneo. Y todos los que trabajábamos éramos todos descendientes del circo tradicional y pasamos de una semana a trabajar con las mallas, los brillos, las pestañas, a la semana siguiente a maquillarnos toda la cara amarilla, naranja, gris plata, salir de soldaditos, salir de muñecas, así, sin escalas, de una semana a la otra. Entonces, es como, si vos tenés que hacer tu número
como digo, en patas, en jean y con una remera, y bueno, si te pagan, tenés ganas de hacerlo y te gusta, lo vas a hacer. Y si tenés ganas de ir al mejor circo con ese número que te contrata y te vas a poner las pestañas, te vas a poner la mejor ropa tapada en piedras y vas a salir con los tacos más altos y bonitos. O sea, yo creo que hoy formamos artistas. Me gustaría saber cómo aprendiste tú. ¿Tú aprendiste también dentro del circo? Yo aprendí dentro del circo. O sea, tú no te formaste como tal vez de tus padres, como parte de la escuela, no te tocó. Tú ya cuando ya empezó la escuela, tú ya estabas formada. Más o menos, porque yo nací con la escuela. Yo nací en el 81 y mi papá formó la escuela en el 82. Entonces, básicamente mi papá... Sí, en el 80 ya venían... Sí, en el 80 hicieron el proyecto. En el 80 ya empezaron con el proyecto y yo nací en el 81. Entonces, prácticamente mi proceso de aprendizaje fue con el proceso de aprendizaje de mi papá, director y fundador de una escuela. No fue con la metodología de circo tradicional que lo tenías que hacer porque lo tenías que hacer. O sea, mi papá, yo le decía, papá, quiero ser trapecista como mi abuela. No, hija, no tenés cuerpo de trapecista, vas a sufrir mucho. Papá, a mí no me importa, yo quiero... Hija, yo soy trapecista, yo sé lo que te digo, vas a sufrir demasiado, mejor búscate otra cosa que te guste tanto como el trapecio de tu abuela y que tu cuerpo no sufra al aprenderlo. En otra situación, mi papá aprendió trapecio porque mi abuelo lo obligó a ser trapecista, no porque él quiso ser trapecista. A mi papá le gustaban los malabares y la acrobacia, pero mi abuelo quería que fuera trapecista y, como quien dice, le daba sus buenos golpecitos para que mi papá fuera trapecista y mi papá la pasó mal. Entonces él me decía, hija, vos tenés mi cuerpo, vos no tenés cuerpo de trapecista, la vas a pasar mal. Pero es que yo quiero ser trapecista. Pero buscate otra cosa que de verdad te guste y la verdad es que tuvo toda la razón. Yo me busqué otra cosa que me gustó y hasta el día de hoy la hago. Y soy hula, hago cuerda indiana, acrobacia. Después hago un poco de todo, pero me especialicé como en eso. Y la verdad que sí, fue totalmente mejor la metodología que él me enseñó. Él a mí jamás me golpeó ni siquiera me dio un chirlo para poder aprender. Fui aprendiendo como corresponde, con los procesos de aprendizaje y demás. Entonces, la verdad es que soy muy agradecida. Y por ejemplo, cuando al final dirigí una escuela de circo muy difícil. Uh-huh. En ese momento es muy loco. Yo en Sí. un poquito de tiempo era como, esto me sobra demasiado. Me convertí en el padre de mucha gente porque Sí. están todos muy perdidos porque al final es una cosa en la que no consigues apoyo. O sea, como decirle a tu familia, mira, me voy a dedicar al circo es siempre una locura, ¿no? Uh-huh. Como, bueno, fuera del sistema totalmente. Entonces, ¿qué es lo que animaba? O sea, esta pregunta también puede ir para ti. ¿Qué es lo que te anima a seguir? Pero ¿qué es lo que animaba a tu padre y a tu tío a hacerlo? Más allá de que había una necesidad en el mercado, de que no había acróbatas. Eso es un poco el... No, mira, es que estoy buscando la palabra y no me sale. Cuando vos tenés como... Ay, ¿cómo se llama esto? Entre vocación de enseñanza y cuando tenés como ese proyecto... ¿Visión? No sé si es visión la palabra. Entre sueño... es que tengo la palabra en la punta de la lengua y no me sale. Mira, en el momento que a mí me tocó hacerme cargo de la escuela, no era mi sueño hacerme cargo de la escuela. Yo trabajaba en cruceros. Trabajé 7 años en cruceros como una campeona, viajaba por el mundo con mi pareja. Iba, venía, mis papás estaban fantásticos y ellos dirigían su escuela y yo era artista por el mundo implementando lo que ellos me enseñaron. Hasta que un día mi papá se enferma, le da una ACV y ya no se pudo hacer más cargo de la escuela. Entonces, ¿quién se hacía cargo? Entonces dije, bueno, en los barcos o en cualquier otro trabajo, vos sos un número. Son compañías que te contratan. Y de la misma forma que hoy te contratan, mañana te descontratan. Y no te dan demasiadas explicaciones. No les servís, no les sos más funcional y te meten una patada y te despiden.
Entonces dije, ¿sigo siendo un número o me hago cargo del sueño de mi papá? Por lo que tanto él como mi tío lucharon casi 40 años. Y bueno, me hago cargo del sueño de mi papá. Y me hice cargo del sueño de mi papá. Al unísono, al mes de que mi papá le da la ACV, a mi tío le explotan los intestinos y prácticamente se muere. Por suerte no se murió, pero también me hice cargo de su parte de la escuela, porque ellos eran los dos. Entonces yo ya, con los dos viejitos enfermos, ya me hice cargo de toda la escuela. Éramos tres, pues yo también venía Sí. a hacer lo que hace ella ahora, administración y esas cosas. Y al yo tener que quedarme con ellos, pues ya no podía salir más. Me dio ataque de pánico, todo, empezó también todos mis problemas, así que la venía solita. Ella, su alma hizo lo que hacíamos los tres. Fue un flash, porque de repente me cargué la escuela al hombro, la familia al hombro, las casas al hombro, porque yo trabajaba yo sola para mantenerlos a los tres, papá, mamá y tío. Entonces, y haciéndome cargo de un sueño que no era el mío, y dejando mi sueño de lado. Entonces fue realmente un flash, porque yo en ese momento tenía, en el 2016, tenía 35 años, y me estaba jubilando en el mejor momento de mi carrera. Y ahora en retrospectiva, ¿cómo lo...? Y ahora estoy feliz. Siento que fue lo mejor que podía haber hecho. Con el tiempo, con el correr de los meses y de los años, porque yo a veces no me doy cuenta que yo ya hace casi 7 años, 8 años que ya estoy a cargo de la escuela, porque al principio, claro, yo me hice cargo, pero mi papá y mi tío... Hola, bien. Dos. Te comento, yo di clase de Kung Fu acá a 2 cuadras. El sueño mío... Te quedaste en que te das cuenta que llevas 7 años aquí. En el momento menos pensado me doy cuenta que hace 7, 8 años que estoy a cargo del espacio. Y al principio yo no estaba a cargo del espacio, pero siempre los directores eran mi papá y mi tío. Entonces yo era como un intermediario entre los profes y ellos, porque ellos no venían, pero no dejaban de ser los directores. Entonces yo no podía, por mí misma, yo no podía pasar por arriba de ellos. Entonces yo no tomaba decisiones, no hacía nada. Los profes venían, me consultaban las cosas y yo iba y les consultaba a ellos. Pa, fulano me dijo que quiere hacer tal cosa, ¿qué hacemos? Y no sé, vos qué pensás. Entonces era como yo la nueva visión de la escuela, pero siempre sin dejar de hacer lo que ellos querían, porque ellos estaban vivos y ellos eran las cabezas del espacio. Entonces, en ese momento, después mi tío se enferma bastante mal y me dice, bueno, mira, mi parte es toda tuya. Yo ya no estoy en condiciones de hacer nada, yo considero que vos ya aprendiste lo suficiente como para poder tomar las decisiones por mí. Así que a mí no me consultes más nada. Si vos querés, me los contás, como sucede esto, decidí tal cosa y lo resolvés. Genial. Pero estaba mi papá también. Entonces era como ya ponerme de acuerdo con mi papá, la visión nueva y la visión de un hombre de 80 años. Con sus ideas y sus ideales y su cuestión, como te expliqué hoy. Hoy te dije que después de 41 años nosotros por primera vez pedimos un subsidio. Porque antes salió todo del bolsillo de ellos y de tener 2 o 3 trabajos para poder mantener la escuela. Entonces yo hoy traía otra cabeza. Entonces era como la lucha de entre las cosas nuevas contra lo viejo que había funcionado toda su vida, pero de forma independiente. Bueno, ahí fallece mi tío, al tiempo fallece mi papá, y con la mi papá fallece con la pandemia. Entonces, con la pandemia nos costó lograr mantenernos en el mercado, porque es un espacio súper grande, que es difícil de mantener. Gracias a Dios tuvimos la suerte de las personas que nos alquila el espacio, que nos ayudaba a poder tener la libertad de endeudarnos, y pude lograr mantenernos. Y a medida que fuimos trabajando, fuimos logrando ir saliendo cuando volvimos, y bueno, ya me hice cargo yo sola, y cuando volvemos de la pandemia me doy cuenta que la directora pasé a ser yo. Entonces fue un flash, porque tenía que levantar eso,
que la pandemia nos había tirado para atrás. Y de tener 10, 12 clases pasé a tener 2. Y yo veníamos y era como, nos mirábamos las caras y de repente teníamos clases con 3 alumnos y veníamos 2 horas y nos íbamos y al otro día volvíamos 2, 3 horas y nos íbamos hasta volver a empezar de nuevo. ¿Y ahora se ha recuperado? Y ahora, gracias a Dios, estamos recuperándonos y estamos ahí luchándola y remando, porque en este país, vos viste que es muy difícil, y ahora con el tema de las elecciones, también más difícil aún. Entonces, ahí vamos. Y con el tiempo, descubrí que no era mi sueño, pero que sí se transformó en una pasión. Entonces, es como... la historia de la familia. Porque sí, mi abuelo soñó, o no soñó, mi bisabuelo se escapó con el circo porque su abuelo lo maltrataba, su padre lo maltrataba y se escapó y nació en el circo y fue formando hijos y fue teniendo hijos y hasta que llegamos nosotros. Pero bueno, hoy encuentro que esto también es un sueño. Sí, es otra forma. Porque hoy podría haber dicho, bueno, ¿saben qué? Esto no es mi sueño, yo lo cierro y me vuelvo a los cruceros hasta que el cuerpo me dé. Y la verdad es que no tengo la más mínima intención. Claro. ¿Y cómo funciona la escuela? O sea, ¿cuál es el funcionamiento real de esto? Entiendo que hay talleres por las tardes. En la mañana, tarde y noche. Ajá. Tenemos clases durante la mañana, clases durante la tarde y durante la noche. Y ya te digo, hay clases. Las clases hoy son abiertas a toda la gente. Y quien quiera ser artista, en un momento, como mi papá formó esta escuela para formar artistas, el proceso de aprendizaje era de 3 años. Y a los 3 años egresaban siendo artistas. Entonces el primer año era una escuela integral, donde el alumno pasaba por todas las disciplinas. El segundo año se especializaba en la disciplina que le gustara. Y el tercer año hacía el número. Esa es la estructura que yo tenía. Entonces, hacía el número y se le ponía música, se le ponía vestuario, se le ponía la historia del número que quisiera montar y salía al mercado. Como gracias a Dios, nosotros somos la única, bueno, hoy por hoy está Mario también, pero Mario tiene la universidad y lo apuntan desde otro sentido. Pero nosotros, al ser completamente de circo, a nosotros nos aparecen los trabajos cada 2 por 3. Y de repente nos llama mi primo desde Las Vegas, necesito trapecistas, ¿me podés mandar alguno? Sí, necesito números para el circo tal. ¿Será que hay? Entonces era como con salida laboral y todo. Porque, como te digo, el profesor que está en la mañana ha trabajado hasta en la Ópera de París, haciendo circo. Entonces es como uno los va mandando. Hoy la escuela está abierta a... ¿Quién? Adiós. La escuela hoy está abierta a que si vos querés ser artista, vos venís, tomás tus clases y nos decís, yo quiero ser artista. Y aparte de tomar tu clase y formarte como acróbata, te vas a formar como artista. Porque es tu intención. Entonces yo me aboco a que vos seas artista, a enseñarte a cómo caminar, a cómo saludar, a cómo hacer un vestuario, a cómo seleccionar una música, a cómo maquillarte, qué trabajo te puede funcionar, qué trabajo no. Esa casa es buena, esa casa no. ¿Casa qué significa? Los contratadores de... Si te vas a contratar con un circo, y no sé, fíjate, esa es una empresa familiar, que si les va mal no te van a pagar. Y como esa casa sí te va a funcionar bien, porque te cumplen, te tratan bien, te van a tener bien y te vas a sentir reconocido. ¿Y ahora mismo cuánta gente hay estudiando en el profesional? Profesional, déjame ver, no tengo una cuenta exacta, pero por ejemplo, la mayoría de la clase que vos viste son profesionales. Okay. Ahora, lo que tenemos menos profesionales, por ejemplo, son telas, verticales. Eso se ha expandido a hobby. Claro. Pero las disciplinas más específicas, esas sí son profesionales. ¿Y cuáles son las disciplinas que se dan? Acá nosotros ahora tenemos trapecio fijo, trapecio de vuelo, palo chino, acrobacia de piso,
Telas, dentro del trapecio fijo hay aro también, que también el aro es a pedido, porque no hay demasiado alumnado, entonces cuando vienen se mete dentro del trapecio si les interesa aprenderlo. Acrobacia de dúo y trapecio vuelo, con red, trapecios volantes. O sea, entonces imagínate que yo ahora, si entrara una persona... ¿Ahí te dije palo chino? No, ok. Si entra una persona aquí que dice, mira, quiero ser profesional de circo, Uh-huh. o sea, ¿cómo funciona ese procedimiento? Depende qué es lo que quieras. Si está la clase, se mete dentro de la clase y estudia paralelamente. Como la disciplina que quiere aprender y el resto conmigo a formarse como artista. ¿Y tú eres la profesora de todo lo que no sea de disciplina? Sí. Wow. ¿Y como lo haces mucho como tutoría o hay como horarios de clase en los que tú das? Se hace en base a los horarios correspondientes a la persona que venga a hacerlo y a la disponibilidad de cada una. Ok, o sea que más o menos es como un compromiso. Es un compromiso. Yo me comprometo contigo que en 3 años te formo y vamos a ver cómo nos ubicamos para hacer esto. Uh-huh. Pero no es como que todos los martes de 5 a 6 está la clase de vestuario. No, no. Más como de yo te otorgo mi conocimiento. Exactamente. Y eso siempre ha funcionado así. No. Cuando vimos que el público venía más a buscar hobby, se fue perdiendo. Okay. O sea que se ha ido adaptando la gente. Uh-huh. Esta escuela se ha ido adaptando a los requerimientos del alumnado. Sí, porque entiendo que esa función de ser superestructurado pues ya está, por ejemplo, en la UNSAM. Ahora se hicieron las dos universidades, la UNSAM y la UNTREF, que lo tienen como carrera. Claro. Pero en realidad, el título que te ofrecen no es artista de circo. Claro. Es un título que te avala a dar clases. Entonces, gran parte de la gente que lo hace para tener el título y quedar avalados para dar clases. Claro. No son tantos los alumnos que salen de la universidad a trabajar al circo propiamente dicho, o al espectáculo propiamente dicho. A lo mejor sí a hacer animaciones, itinerantes, trabajar en eventos, pero no al circo propiamente dicho o al espectáculo propiamente dicho. O sea, como te digo, yo trabajé 7 años en cruceros y no trabajaba en un circo, pero sí hacía acrobacia dentro de los espectáculos y hacía todos nuestros espectáculos, o sea, nuestros espectáculos como ya te digo, verticales, cuerda indiana, hula hula, magia, malabares, dentro de un espectáculo o dentro de los espectáculos que la compañía ofrecía. Y hacíamos nuestras rutinas dentro de los espectáculos. Entonces, sí o sí hacíamos circo dentro de los espectáculos o dentro del barco. Entonces, eso. Pero las enseñanzas de la universidad, ya te digo, es muy poca la gente que nace o que egresa con el fin de ser artista de circo. Y entonces aquí sí que lo enfocáis como al circo, o sea, vosotros tenéis los contactos con compañías de circo tradicional. Uh-huh. Es como la gente que sale aquí, tú ya tienes ya sabes que hay un mercado que busca a esta gente. Sí. O sea, básicamente es una fase previa a entrar directamente en el mercado laboral. Uh-huh. Tenéis una serie de empresas que más o menos están siempre como listas. Todos los circos de Argentina nos llaman a nosotros para pedir artistas para temporada de verano, de invierno o para la gira. De hecho, tengo que ver cuándo fui al súper. El sábado, el domingo, el Día del Niño. El domingo, mientras estaba en la cola del supermercado, me llama mi prima, la dueña del circo Burlesque. Prima, ¿tenés alguna chica en la escuela que quiera salir en gira con el circo? Estamos necesitando, no importa si es número de piso o número de aéreo, pero tiene que salir en gira con el circo. Y como ese, tengo un montón. Entonces, constantemente los circos están llamando, los circos en teatro, los circos en carpa. ¿Y la gente que ha egresado de aquí, o sea, sí. las antiguas generaciones, qué vínculo tienen con la escuela? Mucho. Roque es uno, por ejemplo, y vos viste el vínculo que tiene. Roque está en Buenos Aires y viene a entrenar y viene a ser parte de la casa. Porque independientemente, nosotros somos una familia. Entonces, el vínculo que generamos con los alumnos es de una familia.
nosotros no hay un vínculo muy lejano con el alumnado. O sea, vos estás viendo los que vienen y se van. ¿Vos vivís en Barcelona? No, en Alicante. En Alicante. En Barcelona nosotros tenemos a Maxi Estía, que hace magia y radica allá y estuvo trabajando con Raluy varios años. Y, por ejemplo, nosotros, ya como te dice, asado en mi casa, allá vamos. Somos una familia. Y como tal, es lo que te digo, los alumnos vienen y te cuentan sus problemas y te cuentan sus dramas y los vienen a buscar los papás y mientras los alumnos están adentro, los papás se quedan acá y te charlan y se cuentan. O sea... A mí me resuena eso mucho porque cuando yo estaba en mi escuela había una persona que realmente era a quien le habían encomendado hacer esa escuela años antes y él por temas no lo pudo hacer, me llamaron a mí, yo la llevé adelante, entonces al principio él era mi mano derecha, era una persona que se había formado en China, era venezolano, tenía mucho criterio así pedagógico, tenía una visión de circo, de cómo tenían que ser las cosas, yo traía otra, distintas, incompatibles al final. Entonces hubo un momento en el que él me estaba boicoteando en las clases y hablando con Donald y con Tim y tal, yo le contaba un poco lo que esta persona hacía y él me dijo, mira, o sea, ellos me dijeron, vas a tener que tirar, porque al final una persona que te está saboteando por dentro y que te está un poco hablando mal de ti a los alumnos, eso, si pierdes la motivación de los alumnos, lo pierdes todo. Claro. Entonces, bueno, lo tiré y el día que lo tiré, me gritó así, me hizo una cosa muy estruendosa así. Y yo, claro, yo me quedé así un poco cohibido de cuántas cosas me está diciendo este tipo, toda la rabia que tenía. Y me hubiera quedado muy partido hasta que me dijo lo último, que fue como el portazo, que dijo, tu problema es que tú quieres hacer de esto una familia y el circo no funciona así. Y se fue con un portazo. Y yo pensé, bueno, pues si eso es lo que estoy haciendo, en realidad estoy tranquilo porque sí, o sea, estoy haciendo, o sea, para mí si no es algo así como humano de tejer, o sea, si esto no lo hago como para hacer algo que sea una red, no lo hago por Nosotros, mira, uno de los profesores que vos vistes ahora dando clases, el profe de mano a mano, Mariano, es un egresado de la escuela. Y Mariano egresó, a ver, sí, empezó de adolescente. Empezó de adolescente cuando estábamos acá a la vuelta en el 90. Mira, nosotros nos mudamos a este espacio en el 97. Y Mariano ya estaba con nosotros en la escuela. Nosotros estábamos acá a la vuelta, estuvimos varios años en una sede de la Unión Argentina de Actores que nos brindaba un espacio, hasta que nos quedó chico, conseguimos este espacio y nos mudamos para acá. Y Mariano vino con nosotros, o sea que Mariano es alumno nuestro de los 90. Él después se egresó, él aparte de dar clases de acrobacia de dúo, es director de espectáculos, entonces ha hecho sus compañías, ha trabajado y de repente un día dijo, quiero volver al criollo donde nací. ¿Puedo dar clases? Sí, claro, y acá volvió. Lo mismo Martín Carela, otro egresado de más o menos la misma época, que también da clases en la mañana de acrobacia de dúo. Y la gran mayoría son alumnos nuestros, hoy por hoy, egresados del espacio, o por ejemplo el que da las clases de trapecio volante es mi tío, de 78 años y da la clase de los trapecios. Entonces, como te digo, somos una familia. Y esta escuela se caracteriza por eso. Y la gente que viene acá se siente en familia. Por eso hay mucha gente que se va y vuelve. Dice, no, intenté tomar clases en otro lado, pero el trato no es lo mismo, no es una... O sea, a lo mejor nosotros no tenemos aire acondicionado, pero tenemos lo que los otros espacios que tienen aire acondicionado no tienen. La familia, el amor a todo esto, el amor al circo. Vos sabés algo que me quedó pendiente. En eso que estábamos trabajando, igual es algo entre vos y yo porque me lo preguntaste antes de empezar a grabar. Cuando estábamos en los barcos, habíamos hecho todo el Caribe. Y de repente mi jefa, española, nos dice, bueno, la próxima temporada se van a hacer público francés. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos con el público francés? Porque el público... Entonces mi papá nos dice,
ustedes vayan, ese era mi marido, que falleció, también le dio una ACV, y con él trabajamos en los cruceros, y me dice, ustedes vayan y hagan lo que saben. No quieran ser contemporáneos, porque no está en nuestra esencia. Vayan y hagan su espectáculo. Ok. Fuimos, hicimos nuestro espectáculo y nos fue muy bien. Y los franceses les encantaba la función que nosotros hacíamos. Y nosotros hacíamos un espectáculo que se llamaba Varieté Show. Y era nuestro espectáculo tradicionalmente argentino y a la gente le encantaba. Porque sí, ¿qué? ¿La postal? Está ahí, ahora después se la doy. El francés es muy contemporáneo, pero si lo que vos haces, lo haces bien, sos bueno en tu trabajo y vendés lo que te digo, que es lo que nos caracterizamos los latinos, vos estás en cualquier parte del mundo. O sea, si es francés, si es chino, si es ruso, da igual. Entonces, y fue algo que nos costó, pero cuando llegamos y vimos que realmente nuestro trabajo funcionaba, dijimos, papá tiene razón. Dice, ¿ustedes qué se creyeron? ¿Que los franceses que se comieron la pólvora? No, la fabricaron. No, dice, como, salimos todos del mismo lado. Nosotros, como te digo, nosotros miramos Europa y creemos que el europeo siempre hace todo mejor y que es mejor que nosotros, pero porque tenemos esa imposición de que los sudacas somos unos ignorantes que no sabemos hacer nada. Y muchas veces sí sabemos hacer nada, hacer cosas. Y lo que pasa es que como tenemos distintas idiosincrasias, hay cosas que son distintas, como la comicidad. El europeo tiene otra comicidad que es más tranquila, es más seria, es más culta, porque el europeo es más culto que nosotros. Pero nosotros tenemos otra idiosincrasia y nuestros payasos en este país, de Estados Unidos para abajo, funcionan en cualquier lado. Igual es llevarlo como, no sé qué decir, suena feo, pero al final... Dígalo. El reggaetón, sí, como fenómeno, es una cosa mundial que lo ha roto todo, ¿no? Y es como, pero no es culto, ¿no? Desde Europa se puede mirar como, no, pero mira, así meneándose, y es como, ya, pero es que ¿sabes qué pasa? Que se lo están pasando de puta madre, en vez de estar aquí con el soft, tal, o sea, esta gente está divirtiéndose, punto. Y eso es internacional. O sea, eso es bueno, a mí me pasaba, yo hablaba con mi jefa española y le decía, Sandra, yo entiendo que al barco viene un montón de gente de un montón de países y un montón de culturas, pero ¿a qué vienen al crucero? A divertirse, a pasarla guay. No hagas shows con un mensaje que la gente se vaya pensando y que hay que salvar la tierra porque... la humanidad, nos estamos quedando sin agua, sí, eso ya lo sabemos. Pero yo vine a pasar una semana bomba y no a irme triste y abatida pensando que nos estamos quedando sin agua y que tenemos que salvar el planeta. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Alegrar, generar alegría, generar emociones, sí, pero la gente viene al circo a divertirse, a pasar la bomba y olvidarse de lo mal que estamos pasándola, como sociedad. Sí, es como que no es la misión del circo. Pero que al final, ¿sabes qué pasa? Que aunque creo que ese no es el mensaje del circo, o sea, el mensaje del circo no es hay que salvar el mundo, luego hay una cosa, como dices tú, que es intrínseca, que es esa red, esa familia, y que para mí en lo personal, como incluso con este estudio que estoy haciendo, creo que es por donde va. Sí. Nos hace falta más vínculos, espacios de compartir, de comunidad, de poder reflexionar, y creo que es desde ahí donde aparece un cambio. Que igual luego el resultado final no es como eso sesudo y reflexivo, pero el proceso hasta llegar ahí... Es casi que el mismo, sí. Claro. Creo que la clave está en el proceso, no solo en el resultado. Entonces es una excusa. Como yo te voy a hacer feliz, pero si vieras lo que ha pasado aquí detrás, realmente verías lo que es transformador. Sí, entonces es eso, ¿viste? Y ya te digo, a veces uno piensa que en Europa está todo lo mejor, y no siempre está todo lo mejor. Yo, gracias a Dios, he recorrido el mundo con mi trabajo. Yo, aparte de ser acróbata, soy guía y técnica en turismo. Estudié 2 carreras y no ejercí nunca.
porque siempre me dediqué al circo. Y dije, bueno, las voy a hacer para el día que no pueda trabajar más, y el día que no pueda trabajar más me encuentro acá, teniendo la escuela. Entonces nunca me alejé del circo. Pero independientemente de eso, gracias al circo, conozco casi 40 países. Entonces por eso te digo, como nosotros vemos que en Noruega está lo mejor, que en Finlandia está lo mejor. Y sí, pero porque son otras idiosincrasias, son otras culturas. El día que nosotros tengamos esa cultura, vamos a poder llegar a eso. Mientras no tengamos esa cultura, esa idiosincrasia, y bueno, tenemos lo que tenemos. Claro, para mí un poco lo que yo veo es que allí el circo en Europa, ¿no? El circo sale gracias a que hay como todo un estado, un estado de bienestar, como gracias a, y aquí el circo sale a pesar de, ¿no? Totalmente. O sea, cuando ya has perdido como toda esa red de apoyo del Estado, aún así... Mira, acá por primera vez el Estado apoyó al circo con la pandemia. El Estado jamás apoyó al circo en absolutamente nada. El circo en Argentina siempre fue independiente. Independiente de los gobiernos que estuviera, de las idiosincrasias que tuviera cada gobierno. Estaban los militares, el circo seguía trabajando igual, estaban los radicales, el circo seguía trabajando igual, estaban los peronistas y el circo seguía trabajando igual. Nunca jamás el circo en Argentina tuvo una cuestión política. Y yo creo que gracias a eso el circo subsistió. Y te repito, recién en la pandemia el circo tuvo una subvención de algo. Porque claro, el circo no deja de ser un negocio que mantiene familias. Y si no trabaja, ¿cómo hace para mantener esas familias? Entonces, en base a eso, los dueños de circo pidieron subsidios para poder seguir manteniendo los empleados. Y en la pandemia fue la primera vez que el Estado ayudó al circo. Antes, nunca jamás. ¿Qué opinas por qué tu padre no quería vincularse al Estado? ¿Por eso precisamente? Porque vos te sometés. Cuando vos pedís un subsidio, vos te sometés al Estado al que se lo pedís, o al gobierno al que se lo pedís. Entonces, sin ir más lejos, vos tenés que hacer lo que ellos quieran. ¿Entendés? Tenés que ir a eventos donde vos te llaman, tenés que... necesitan funciones y tenés que hacer funciones, y necesitan lo que necesiten y vos tenés que estar a disposición de ellos, porque te dan un incentivo. Que si a vos no te dan nada, haces lo que querés. Si querés vas, si no querés no vas. Entonces, eso era una cuestión de, como te digo, mi papá desde que tuvo uso de razón, nunca jamás, ni el circo familiar, ni su escuela, ni ninguno de sus trabajos dependió de nadie, solamente de su trabajo, de él como persona y lo que él generara. Trabajo, tengo, no trabajo, no tengo. Y la escuela durante mucho tiempo daba pérdidas. Y ellos tenían 3 trabajos para poder subsistir con la escuela. Mi papá trabajaba en el teatro, mi tío trabajaba en la televisión con Marrone. A la vez teníamos un parque de diversiones que lo manejaban las mujeres de la familia. Ellos solamente lo desarmaban, lo cambiaban y lo dejaban montado en algún terreno para que las mujeres de la familia lo trabajaran. Por otro lado, ellos trabajaban con el circo, en el teatro, en la televisión, y con eso, si la escuela no generaba, mantenían la escuela. ¿Qué energía? Entonces, por eso es que te digo, ¿viste cuando vos tenés... Vanessa, ¿cómo se diría la palabra que vos a veces me lo utilizás? Cuando tenés un sueño y una meta y trabajás por algo, no sería un idilio, sería como Una utopía. una utopía. ¿Viste que Vanessa me lo utiliza? Ellos tenían la utopía de su escuela y trabajaban y hacían de todo para mantener su escuela. Sí, eso ha llegado a mucho más, ¿no? Al final de una utopía aparece todo emerge un montón de cosas. Y empezó como una utopía, así mismito. Pero... Claro, y seguro que no fue lo que ellos esperaban. No. Pero fue como... Mi papá iba manejando en la calle y de repente veía los semaforeros y decía como,
hasta dónde he llegado. Porque es literal, ellos fueron los que decidieron y soñaron y tuvieron la utopía de formar su escuela. Y como te digo, después de la de Cuba, es la primera. Y la de Cuba lo formaron los rusos. Entonces, es como después decir, ¿soy un número o continúo con esto? Claro, pues ahí está la respuesta, ¿no? Ahí está la respuesta. Claro. Pues yo creo que ahí está la entrevista también. Me parece muy bien. Muchas gracias, de verdad. A vos, un gusto, un placer. Y gracias por aguantarme y tenerme paciencia a mi demora.